Continuamos. Dejamos a los aztecas por Aztlán, tenochcas por Tenoch, mexicas por Mexitli, inaugurando su ciudad después de ver es águila en el canal de la luna devorando una serpiente. Y eligen a su primer tlatoani, a Camapistri, el que empuña las cañas. Dije el rato pasado que aprovecharon el momento en que estaban en disputa esa zona por Coatlichán, Texcoco y Azcapotzalco. Es decir, aprovecharon el momento en que no tenía un dueño formal y se asentaron y empezaron a extenderse y a crecer. Dice Arnold J. Toynbee, un historiador inglés, un gran, para mí, filósofo de la historia, que bueno, otros historiadores mucho más grandes que yo lo han acusado de tener una filosofía oportunista de la historia, pero así es esto. Los intelectuales se tiran pero con todo a veces. Me tocó un día estar en una discusión enorme, tremenda, entre, fíjense qué gentes. El doctor Edmundo Gorman, el de La invención de América, el autor, y el doctor Miguel Portilla, el autor de La visión de los vencidos, autor de esta teoría también. Imagínense, ¿para qué les digo lo que se dijeron? Yo salí corriendo, no aguanté, nomás los vi así, veía qué hacía yo al lado de esos gigantes, para nada. Así son. Pero Toynbee dice cosas para mí muy interesantes. Dice que todo empieza una cultura y una civilización cuando una minoría creadora, elige un lugar. Y esa minoría, si elige mal, cuidado. Si el lugar es demasiado, todo está agradable, todo se da fácil, tanto la naturaleza como aislamiento, como todo, ese grupo no va a crecer, va a vegetar. Si el lugar es demasiado difícil, demasiado duro, demasiado hostil, pone el ejemplo de los esquimales, pone el ejemplo de los nómadas del desierto. Sobreviven, pero nada más, hasta ahí. No pueden producir nada porque está agotada toda su energía en la pura sobrevivencia. También a veces, ya expliqué, el problema social. Pusimos el caso de Esparta. Los dorios espartanos aplastaron a un pueblo mucho mayor que ellos en población, que nunca se resignó a estar convertido en esclavo. Los hicieron hilotas, una de las formas de esclavitud más severas del mundo, que el mundo ha conocido. Pero Esparta no creció, se quedó estancada. Esparta fue un islote intocado en el mundo cultural y de excelencia griego, siendo de origen griego. Los aztecas crecieron, pero en cuanto Tezosomo quedó victorioso, vino a reclamar y a ver qué intruso estaba en ese islote y les permitió seguir, pero les impuso, según la leyenda, tributos. Unos tributos que ellos contaban en la historia en sus escuelas, en los Calmeca, que eran después, y en los Telpochcali, a sus hijos. Un tributo consistió en que pasara una chinampa, una especie de plataforma de tierra súper fértil, flotando, desplazándose por el agua, con unos botones de flor enfrente del viejo
Tesosomoc, que iba a estar ahí esperando que pasara, y quería que exactamente cuando pasara frente a él, los botones se abrieran. No solo eso, que las flores apuntaran hacia él, que se inclinaran hacia él como en forma de sometimiento. Según la leyenda, los aztecas, tenochtecas o mexicas intentaron 1000 formas, lo lograron. Un triunfo. Pero el viejo estará terco. Al otro año, Tesosomoc les pidió otra cosa más complicada. Unos huevos de pata empollados, y que al pasar exactamente frente a él, los polluelos abrían el cazador. Fíjense nada más. Y que voltearan a verlo a él como en sometimiento, en caravana de saludo. Y que cuidado con que uno de los polluelos vista para otro lado, porque ya la cosa complicaba. Su relato dice que entrenaron, ensayaron y les salió. Fíjense nada más, qué barbaridad. Y al tercer año les pidió otra cosa aún más complicada, que era un venado que se parara frente a él, un cervatillo, un venado joven, y que lo viera de frente con mucho respeto. El problema más grave, porque no había venados, y para ir a buscarlo había que brincar varios territorios enemigos. Pues quién sabe cómo lo hicieron, pero según la leyenda lo consiguieron. ¿Qué hay en estos relatos? Están educando a su pueblo, diciéndoles que son capaces de todo, porque ellos han sido capaces de cosas casi imposibles, y que ellos pueden también hacerlas. Fíjense bien el propósito educativo del relato de estas leyendas. Pero el que empuña las cañas, Acamapixtli, muere, y eligen como Tlatoani a Huitzilihuitl, pluma de colibrí. Y este Huitzilihuitl, las compañeritas, las maestras, las alumnas, las jovencitas que me están oyendo, para que se emocionen. Era un papucho de papuchos, guapísimo. Imagínense el ser humano que más les guste, el artista que más les guste. Ese era Huitzilihuitl. Pero perfecto. ¿Y qué cree? Pues se le ocurrió algo extraordinario. Según la leyenda, envió una comitiva con Tesosomoc y le pidió formalmente la mano de una de sus hijas. El viejo estalló en cólera. ¿Qué se cree este vagabundo de los lagos? Tiene un palacio que está hecho con lodo y palmas y se llama palacio, es una choza. Es un pobre diablo. ¿Cómo se va a atrever a ver una hija mía? ¿Pero qué le pasa a este? No es poco faltón para que los ejecutara a los emisarios. Pero Tesosomoc se acordó que tiene una hija, y ya ha dicho que las mujeres son lo más hermoso que ha hecho Dios en la tierra. Para los hombres, por luego. Pero esta muchacha, había una que era muy poco agraciada, la hija mayor. Ya se iban todos asustados, aterrorizados, pues que se los quería ahí mismo ya sacrificar. Y les pregunta, ¿cuál es la hija mía que le gusta a este? Imagínense. Y ellos voltean. Nuestra Señora, fíjense, ¿qué concepto? Nuestra Señora Ayaucíhuatl. Era la muchacha que estaba bastante mal agraciada, tenía los dientes echados a perder del nacimiento y le olía muy feo la boca. Ayaucíhuatl, preguntó el viejo. Sí. Nuestro Señor, ahora que sepa que se la negaste, yo creo que moría de hambre, de tristeza, de desilusión, porque no duerme pensando en ella. ¿Ustedes creen que se creyó Tesosomoc la historia? No.
Era demasiado astuto, demasiado listo. Pero dijo, ah, caray, este me conviene para yerno. Es abusado, es listo. En Palacio, esto ya era una revolución. Tesosomoc tenía más hijas y varias muy agraciadas. Y todas decían, ¿a quién vino a pedir? Desilusión de todas. A esta, a la mayor, pero ¿cómo? Que no duerme. Pues tampoco seguramente creyeron. Pues se casaron. Los casaron. Y trabajó duro. Y rápido. Huitzilihuit. No nomás era pluma de colibrí, era algo más seguramente. Y se embarazó ya igual. Y tuvo un hijo varón. Entonces tenía suerte este muchacho. Y ya saben lo que pasa. Yo soy abuelo. Nos llevan al chiquillo y es igualito a mí. Aunque no se parezca nada. Miren, hágale cuánto que es usted. El hijo de Ayaucíhuatl y de Huitzilihuitl ya no salía de palacio. Lo quería el viejo tener ahí. Hay una historia, claro que edulcorada. Pero eso que platicaban. Y eso lo veían como un ejemplo de, pues de forma audaz de cambiar la situación. ¿Por qué está tan serio? Le pregunta en un momento dado el ya suegro al ya yerno. Es que no sé qué me vaya a pedir el año que entra. Pues nos pide cada cosa más complicada. Unos huevos de pato. Ya, los tributos horrorosos, espantosos, dificilísimos se acabaron. Ya nada más eran tributos para que se viera que él seguía mandando, que él es el jefe. Y luego, ¿cómo está el islote? Pues va bien. Hombre, agrándate. Agrégale, ponle más pies. Se empezó a agrandar en los títulos. Empezó a crecer. Mira, está el terreno agárralo. Todo con permiso del viejo. Era el yerno consentido. Ay. Y claro, tuvo suerte. Pidió otra hija de él. Se quiso. Se casó con varias que ya no tenían las características de Ayaucíhuatl. Pero ya sigue siendo la primera esposa y la hija del futuro Tlatoani, que se llamó Chimalpopoca. Teosomoc vivió muchos años, hizo un gran reino, tuvo un gran poder, pero tiene un problema enorme. Tenía en la línea sucesoria a dos hijos pegaditos. Uno era el mayor, Tayatzin. Aparece luego como Tallao. Era bueno, tirando a imagínense qué. Y el que seguía, enseguida, se va a Maxtla. Maxtlatón le van a decir después, con desdén. Ese era malo. Y el problema de Teosomoc es que eran dos extremos. El bueno era tan bueno que se le van a quitar el poder. El malo era tan malo, tan abusivo, se van a rebelar contra este. No va a durar, la gente no aguanta esto. Dicen, luego vemos las leyendas, que hasta pensó en nombrar heredero a Huitzilihuitl, al yerno. Este es abusado, este sí la puede hacer. Se van a enojar estos, pero pues es la familia. Pero en eso se murió Huitzilihuitl. Y luego se murió Teosomoc. Y por casi de facto llegó al poder Tayatzin, el mayor. Pasó un breve tiempo y Maxtla habló con Tayatzin y le dijo, hermano mío, hay mucha gente en el reino que piensa que yo estoy molesto contigo porque mi papá te nombró a ti y no a mí. Hermano, lo que mi padre diga es su ley. Tú eres el Tlatoani, yo no. Pero no está bien que hablen así. Yo quiero que vayas a mi reino, su departamento de él, para hacerte un homenaje, un banquete. Y ahí proclamar abiertamente que no estén haciendo conjeturas ni tonteras, que no estén diciendo cosas, ni rumores, ni chismes, que tú eres
que tú eres de una forma u otra el Tlatoani, y que mi papá lo decidió y que es correcto que tú seas. Y fue a la fiesta y ahí lo mató. Ahí lo mataron y se quedó con el poder ya Maxtla. Pero el hijo de Huitzilihui, Chimalpopoca, escudo humeante, que ya era un joven, había crecido muy ligado a su tío bueno, a Tayatzin la mayor, porque era definitivamente el que iba a heredar, y fue el que heredó. Pero, como en la política actual, quedó en desgracia. Él era del derrotado. Y Maxtla se ensañó con él y con los aztecas. Volvieron los tributos, aquellos tributos feroces, terribles, antiguos, volvieron de nuevo, y un trato humillante al Tlatoani azteca. Sufrió mucho Chimalpopoca, le hizo muchas ofensas inenarrables, hasta que aquí hay dos versiones. En una lo encierra en una jaula a la vista de toda la gente de Tenochtitlan, en el centro de la ciudad, y ahí le manda de regalo una ropa de mujer para que se vista con ella. Las versiones cambian, hay distintas. En una se ahorca Chimalpopoca avergonzado de la situación en que se encuentra. En otra es una brigada de gente a sueldo que manda Maxtla para que acaben con él. Pero en la situación social, ojo con esto, un pueblo no puede aceptar regresar a una situación ya superada. Aguantaron los tributos primeros durante mucho tiempo y lucharon y trabajaron por cumplimentarlos, por satisfacer a Tezosomoc, pero habían tenido otro trato y se habían acostumbrado a él. La gente se acostumbra a lo bueno y a lo malo, y ahora se habían acostumbrado a lo bueno, y ahora que volvió lo malo, empezaron los problemas. Muerto Chimalpopoca, se eligió un Tlatoani Ixcoatl, culebra de pedernal, y en el señorío de Tlacopan, que era un señorío de Azcapotzalco, donde había gobernado Tayatzin hasta su muerte, no estaban contentos, estaban muy molestos con el cambio de situación, añoraban a su Tlatoani. Y aquel joven que había visto desde un árbol ver a su padre morir peleando como un león contra muchos enemigos, Nezahualcóyotl, el coyote hambriento, tenía gente en Texcoco que no le gustaba la dominación de Tezosomoc, y menos la de Maxtla, que, como les dije ya, era bastante más injusto, bastante más abusivo. Esto generó una alianza compleja que se enfrentó a Maxtla, encabezada por el nuevo Tlatoani de Tenochtitlan, Ixcoatl, culebra de pedernal, encabezada por gentes de Tlacopan que no olvidaban a Tayatzin, encabezada por ese joven Nezahualcóyotl que quería volver al trono de Texcoco y que había visto morir a su padre, y por un nuevo y brillante guerrero de los aztecas llamado Moctezuma Ilhuicamina, el flechador del cielo, que tenía un primo hermano, Tlacael
que va a ser una figura muy importante en la cuestión económica, política y social de los aztecas. Estos derrotan a Maxtla, lo ajustician, lo matan y establecen una alianza feliz que va a durar mucho tiempo, que va a ser la señora de todo Mesoamérica casi. Una alianza que se llamó la Triple Alianza, la Triple T, Tenochtitlan, que era como la capital política, Texcoco, que va a ser como una capital cultural, van a ver por qué, y Tlacopan, que va a ser un enclave metido adentro de Azcapotzalco, para evitar que vuelvan a levantarse y a someterlos. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a seguir en un rato más con la siguiente grabación. Vamos a ver qué pasa con esta triple alianza. ¿Qué pasa con Tenochtitlan, con Texcoco y con Tlacopan? ¿Qué pasa con Ixcoatl, Moctezuma, Ilhuicamina y Nezahualcóyotl? ¿Qué pasa con Tlacaelel? ¿Qué va a pasar con la historia? ¿Y qué forma política, político-social se va a enseñorear en esta parte del mundo? ¿Y qué duración tan impresionante va a tener? ¿Y qué logros tan extraordinarios en casi todas las áreas va a tener? No se vayan. En un poquito más, un ratito más estamos con ustedes. Dios los bendiga y cuídense mucho.